¿Y si la propia estructura de tu realidad, la tierra firme bajo tus pies, no fuera más que una ilusión meticulosamente elaborada? ¿Y si el universo susurra secretos, verdades ancestrales que resuenan a través del tiempo, pero nos ensordece? ¿El clamor de un consenso fabricado? Durante ionis, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas de la vida, recurriendo a menudo a autoridades externas, a dogmas, a narrativas tejidas por manos que buscaban el control. No, all a liberation. Pero existe una corriente más profunda, un trasfondo de sabiduría ancestral, un legado transmitido a través de susurros velados de linajes olvidados. Dentro de los misterios ocultos de la existencia misma en esta noche, nos atrevemos a revelar un conocimiento tan potente y transformador que su sola presencia se consideraba demasiado peligrosa para las masas. Hablamos de un camino hacia una profunda iluminación espiritual, un verdadero despertar, un viaje al corazón mismo de la alquimia interior, donde lo mundano se transmuta en milagroso, donde la conciencia moldea la realidad. Esto no es speculation, es una investigación sobre la naturaleza misma de la creación, sobre el poder innegable que reside en cada uno de nosotros para controlar la energía y transformar la realidad. Exploraremos los ecos de una verdad meticulosamente guardada, a menudo descartada como mito o herejía, pero registrada en lo que algunos se atreven a llamar textos prohibidos, pergaminos antiguos que revelan cómo aprovechar la energía cósmica que anima todas las cosas. Imagina, por un momento, que no eres un simple pasajero en esta gran obra cósmica, sino el mismísimo dramaturgo, el director, el actor principal, capaz de doblar los hilos del destino con intención y conciencia. Esto no es filosofía abstracta, es una guía práctica, una invitación a reclamar tu derecho de nacimiento como co-creador de tu mundo. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? ¿Estás preparado para abrazar una visión de la realidad tan liberadora, tan empoderadora, que deja obsoletos el miedo y la limitación? Este viaje a los misterios ocultos y la sabiduría ancestral promete una profunda iluminación espiritual a través de la práctica de la alquimia interior. Antes de adentrarnos en el intrincado entramado de estas revelaciones, en los hilos del conocimiento oculto que empezarán a revelar la existencia de este poder secreto para controlar la energía y transformar la realidad, te invito a abrir tu mente y tu corazón. Si esto resuena en lo más profundo de tu alma inquieta, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartir tus primeras reflexiones y preguntas candentes en los comentarios y suscribirte a nuestro canal. Tu participación impulsa nuestro viaje colectivo hacia la iluminación, porque en las sombras de lo invisible aguarda una verdad que promete redefinir toda tu existencia. Una verdad revelada en los textos prohibidos e impulsada por la energía cósmica en sí. Tu alma resuena con la idea de ser más que un simple observador. Si la curiosidad ha encendido tu interior, entonces estamos listos para dar el siguiente paso. El camino que nos espera no se trata de adquirir nuevas creencias, sino de descubrir las que ya residen en ti. Hablamos de una sabiduría ancestral que no se ha perdido, sino que está oculta, esperando ser redescubierta en cada uno de nosotros. Los textos prohibidos no son simples pergaminos polvorientos, son reflejos de tu propio poder latente. Piensa en la realidad como una red de energía cósmica que vibra a innumerables frecuencias. Todo lo que percibes, todo lo que experimentas, es una manifestación de esta energía. La gran revelación, la esencia de los misterios ocultos, reside en comprender que tu conciencia no es un producto pasivo de esta red, sino un agente activo, un punto focal de la creación. La capacidad de controlar esta energía y, en consecuencia, transformar tu realidad comienza con el dominio de tu propia frecuencia vibratoria, con la purificación y elevación de tu propia esencia. Esta es la esencia de la alquimia interior, en transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la iluminación espiritual en los antiguos maestros. Depositarios de esta sabiduría ancestral, comprendían que el universo refleja el ser interior. El macrocosmos refleja el microcosmos. La clave para desentrañar los secretos de la energía cósmica y su manifestación no reside en complejos rituales externos, sino en la calibración interna, en el perfeccionamiento de tu instrumento más poderoso ante tu propia conciencia. Los textos prohibidos no detallan hechizos ni conjuros en el sentido popular, sino ejercicios de concentración, intención y alineación con las leyes universales que rigen la vibración y la resonancia. Enseñan que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias es una onda, una frecuencia que se propaga por la red de energía cósmica, moldeando tu realidad en tiempo real. En comprender que eres un transmisor y receptor constante de energía cósmica es el primer portal, es el punto de partida para la iluminación espiritual que precede al dominio de la alquimia interior. Muchos han buscado este poder externamente, en artefactos o rituales complejos, sin darse cuenta de que el verdadero laboratorio, el verdadero horno de la transmutación,
reside en el santuario del propio ser. Los misterios ocultos no están custodiados por dragones en cuevas oscuras, sino por la propia resistencia a mirar hacia adentro, a confrontar las sombras que oscurecen la verdadera naturaleza en los textos prohibidos, o mejor dicho, textos restringidos. A los pocos que se atreven a cuestionar el statu quo, nos guían a comprender la naturaleza vibratoria del pensamiento. Nos invitan a percibir la conexión intrínseca entre la mente, el corazón y el campo cuántico. La sabiduría ancestral resuena a través de los milenios, susurrando que la realidad es maleable, no inmutable, que el poder de transformarla no es un don para unos pocos, sino una capacidad inherente a todo ser vivo. Donde antes se percibía separación, la iluminación espiritual revela unidad. Donde antes se percibía escasez, la alquimia interior revela abundancia. Pero, ¿cómo traducimos esta profunda comprensión en acciones tangibles? ¿Cómo calibramos esta herramienta interior para que la energía cósmica responda a sus órdenes, moldeando la realidad en sintonía con nuestra intención más pura? Esta es la pregunta que nos lleva al umbral del siguiente paso en esta escalera de revelaciones. Pues antes de manipular las corrientes externas, debemos dominar las mareas internas. Y para ello, el viaje nos invita a explorar la verdadera arquitectura de nuestra mente y cómo se conecta con el vasto tapiz de la existencia, la verdadera arquitectura de la mente. Mi querido buscador, no es menos compleja que el tapiz del universo que observamos ahí fuera. Piénsalo como un cosmos interior, un espejo holográfico donde cada galaxia, cada estrella y cada vacío tiene su correspondencia. La sabiduría ancestral siempre nos ha advertido que conócete a ti mismo. No era una mera exhortación moral, sino una invitación a cartografiar un territorio vasto y en gran parte inexplorado. En los misterios ocultos residen no solo en criptas olvidadas o bajo antiguas pirámides, sino en las profundidades de tu propia psique. Existe una capa de conciencia que es el suelo fértil de tu realidad manifiesta, y una capa aún más profunda donde descansan las memorias colectivas y los arquetipos universales. Es allí, en este océano primordial, donde verdaderamente comienza la alquimia interior, transmutando no metales, sino patrones de pensamiento, creencias limitantes y las mismas semillas del karma. Los textos prohibidos, para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, son los manuales de navegación para estos dominios internos. No prohíben el acceso, sino que revelan la responsabilidad implícita en la manipulación de tales fuerzas. En la iluminación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de revelación de estas capas, una ascensión a través de los múltiples cielos, o un descenso a los infiernos de tu propia creación mental. Cada pensamiento, cada emoción, es una onda de energía cósmica que emites y que regresa, resonando con el campo cuántico de la existencia. El dominio de la mente, por lo tanto, es el dominio de la vida misma. Es comprender que la energía cósmica, que todo lo impregna, puede ser dirigida por la claridad y pureza de tu intención, manifestada desde este santuario interior. Pero, ¿cómo accedemos a estos niveles más profundos? ¿Cómo desciframos los jeroglíficos de nuestro propio inconsciente? La sabiduría ancestral enseña que la puerta no es externa, sino interna, y se accede a ella mediante estados alterados de conciencia, meditación profunda y la práctica de la introspección radical. Es una inmersión valiente en la oscuridad, para encontrar la luz en los misterios ocultos de nuestra propia sombra, para desenterrar el oro de la autoconciencia. A los textos prohibidos revelan técnicas, no para controlar coercitivamente el mundo externo, sino para refinar el instrumento interno que lo percibe y lo construye. La alquimia interior, en este contexto, es el arte de armonizar las polaridades internas, luz y sombra, masculino y femenino, razón e intuición, para que la energía cósmica fluya sin impedimentos, creando una realidad que refleje la vibración más elevada de cada uno. La iluminación espiritual, en esencia, es la comprensión de la unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, la comprensión de que la mente es un fractal del universo, ampero para pilotear verdaderamente esta compleja nave que es la mente humana. Es necesario ir más allá de la teoría, es necesario sentir, experimentar y ahondar en las corrientes energéticas que se mueven bajo la superficie de la conciencia. Y esto nos lleva a la siguiente fase de este viaje, a la cuestión de cómo el tiempo y el espacio se curvan y se manifiestan desde la red de nuestra percepción interna, y cómo la sabiduría ancestral ha cartografiado estas distorsiones proporcionando claves para trascender las aparentes limitaciones de la realidad. La percepción del tiempo y el espacio, mi querido buscador, no es una constante universal, sino un flujo maleable, moldeado por la lente de nuestra conciencia. Piénsalo en momentos. Diástasis ugi profundo temor. ¿No se estira o se contrae el tiempo? Un segundo de iluminación espiritual puede valer una eternidad,
mientras que años de aburrimiento parecen evaporarse en un abrir y cerrar de ojos. La sabiduría antigua no veía el tiempo como una línea recta e inexorable, sino como una espiral, un ciclo eterno, donde pasado, presente y futuro coexisten en un ahora expandido. Los misterios ocultos residen en comprender que somos, en esencia, navegantes de esta espiral, capaces de acceder a diferentes puntos, modificando nuestra frecuencia interna a los textos prohibidos. Más allá de meros compendios de rituales, son mapas estelares para la mente, que revelan cómo la alquimia interior es la clave para transfigurar la percepción espacio-temporal. No se trata de trasladarse físicamente a otro lugar o tiempo, sino de sintonizar la conciencia con las realidades vibratorias que ya existen. La energía cósmica, este tapiz invisible que lo une todo, es el medio a través del cual esta sintonización se hace posible. Imagina la realidad como una vasta orquesta, y cada nota, cada melodía, es una dimensión, un momento. La iluminación espiritual te permite no solo escuchar, sino también dirigir esta orquesta a las civilizaciones antiguas, poseedoras de una profunda sabiduría ancestral, construyeron templos y monumentos alineados, no solo con el cielo, sino también con las corrientes telúricas y los puntos de convergencia de la energía cósmica. Estos sitios no eran simples observatorios astronómicos, sino aceleradores de la conciencia, diseñados para facilitar la experiencia de realidades no lineales. Sabían que la estructura del universo no era cartesiana, sino fractal y holográfica, y que él, aquí, y él, ahora, son meros puntos focales dentro de un campo de infinitas posibilidades. Los misterios ocultos de estas construcciones aún resuenan, a la espera de mentes receptivas, que descifren sus secretos. Enseñaron que la enfermedad y la salud, la abundancia y la escasez, no son meros eventos aleatorios, sino resonancias energéticas que se manifiestan a través de nuestra percepción distorsionada o alineada. La alquimia interior, en este contexto, es el arte de recalibrar esta resonancia. A los textos prohibidos describen ejercicios de visualización, respiración e intención que, en lugar de moldear el exterior, alteran la matriz vibratoria interna, permitiendo al individuo saltar hacia realidades más deseables. No se trata de magia en el sentido infantil, sino de la ciencia de la conciencia. La iluminación espiritual, por lo tanto, no es simplemente un estado de paz interior, sino un dominio de las leyes de la creación manifestada, una comprensión viva de que el tiempo y el espacio no son más que velozán, pero sí somos los arquitectos de nuestra propia realidad espacio-temporal. Y si la sabiduría ancestral nos ha legado las herramientas para tal maestría mediante la alquimia interior y la comprensión de la energía cósmica, ¿cuál es entonces la verdadera naturaleza del desafío? Si se revelan misterios ocultos y se descifran textos prohibidos que nos impiden manifestar instantáneamente todo lo que deseamos, que se esconde tras el velo de la inercia y la resistencia, y como ha abordado la sabiduría ancestral la esencia misma del libre albedrío frente al destino predeterminado. Un enigma que desafía la iluminación espiritual más profunda. ¿Y la aplicación de la alquimia interior? La pregunta que surge naturalmente, mi querido buscador, es que nos aprisiona realmente. Si el poder de la creación reside en nosotros, la sabiduría antigua no ignoró esta aparente contradicción. Al contrario, la abrazó como el núcleo de un misterio aún más profundo. Los textos prohibidos hablaban no solo de manifestación, sino también de desapego, de una forma de alquimia interior que trasciende el mero deseo material. Sugieren que la inercia y la resistencia no son fallas en el mecanismo de la energía cósmica, sino reflejos de una programación, de un sueño colectivo, en el que estamos inmersos. Imaginemos que la iluminación espiritual no es solo la capacidad de moldear la materia, sino la de discernir el origen del molde en el libre albedrío. Entonces, no sería la libertad de elegir entre dos opciones predefinidas, sino la capacidad de redefinir nuestro propio campo de posibilidades. La sabiduría ancestral nos advierte que mucho de lo que percibimos como destino es en realidad un eco de antiguos patrones energéticos, de creencias profundamente arraigadas en nuestra psique y en el inconsciente colectivo. Los misterios ocultos no residen en la falta de información, sino en nuestra incapacidad de ver a través del velo de la ilusión autoimpuesta, alimentada por siglos de condicionamiento. La alquimia interior, en este nivel, pasa de ser una herramienta de manifestación a ser la clave de la liberación. No se trata solo de atraer lo que deseas, sino de desmantelar las estructuras internas que nos impiden ser la energía cósmica pura que realmente somos. Los textos prohibidos narran rituales no para evocar entidades, sino para evocar el yo primordial, para desprogramar lo impuesto. La iluminación espiritual, en este caso, es el despertar de la conciencia al hecho de que la inercia no es un bloqueo externo, sino una maraña de frecuencias vibratorias disonantes dentro de nosotros mismos, alimentada por la negación de
nuestra propia naturaleza divina, hablaban de un gran sueño, de una matriz de realidad compartida, donde las manifestaciones colectivas de la energía cósmica crean las grandes corrientes del destino, que parecen impulsar a la humanidad. Sin embargo, la sabiduría ancestral enseñaba que, incluso dentro de este sueño colectivo, el individuo dotado de verdadera alquimia interior puede despertar y trascender sus leyes aparentes. Los misterios ocultos revelan que la libertad no reside en controlar los acontecimientos externos, sino en controlar la propia respuesta vibratoria a dichos acontecimientos, en reescribir el guión interno. Esto requiere una iluminación espiritual que trasciende el mero conocimiento intelectual y se adentra en el ámbito de la experiencia, pero si somos capaces de redefinir nuestro campo de posibilidades, si podemos trascender el gran sueño mediante la alquimia interior y la comprensión de la energía cósmica, ¿qué papel juega la sombra? ¿Qué sucede cuando el espejo de la manifestación no refleja lo que deseamos conscientemente, sino nuestros miedos más profundos y creencias limitantes? Esos fragmentos de la psique que los textos prohibidos llaman residuo etérico, ecos de vidas pasadas o pactos inconscientes que aún resuenan en nuestra estructura energética. ¿Cuál es el verdadero rostro del guardián del umbral que impide la plena expresión de nuestra sabiduría ancestral? La sombra no es una simple ausencia de luz, sino una densidad vibratoria, un compendio de disonancias que el ego, en su intento de preservar una falsa sensación de seguridad, ha enterrado en lo profundo del ser. Estos residuos etéricos, como los describen los textos prohibidos, son fragmentos del alma que se han disociado de la luz central, arrastrando consigo miedos primordiales, vergüenzas ancestrales, e incluso pactos inconscientes sellados en tiempos antiguos, cuyas firmas energéticas aún resuenan en el tapiz de nuestro presente. La sabiduría ancestral advierte: ignorar estos ecos es construir una mansión sobre arenas movedizas en la verdadera alquimia interior. No consiste simplemente en transmutar el plomo en oro superficialmente, sino en desenterrar estos metales pesados de la psique, confrontando su naturaleza más oscura. El guardián del umbral no es una figura externa a vencer, sino el reflejo más claro de nuestros miedos internalizados, la manifestación espectral de las creencias que negamos en nuestro interior. Él es la prueba definitiva de nuestra iluminación spiritual. Su forma se transforma, reflejando las inseguridades más profundas, las dudas más profundas susurradas, desde el abismo de los recuerdos olvidados. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo de los misterios ocultos, no en la búsqueda de revelaciones externas, sino en descifrar las criptas internas. Cuando la energía cósmica fluye, se topa con estas barreras internas. Si nuestro campo vibracional está saturado de recuerdos de dolor, rechazo e insuficiencia, quizás ecos de los misterios ocultos de nuestro propio linaje o impresiones del sufrimiento colectivo, entonces el espejo de la manifestación, según el principio de correspondencia, replicará esta saturación. Por eso muchos buscan la luz, pero se topan con la misma sombra que proyectan. Los textos prohibidos no solo detallan la naturaleza de estos residuos, sino que también ofrecen claves para su disolución, para la reintegración de estas partes perdidas del ser. Hablan de una danza sagrada entre la luz y la sombra, donde esta última no es un enemigo, sino un componente necesario de la plenitud, una materia prima para la transformación. En esta confrontación no es una batalla, sino un reconocimiento. Es la plena aceptación de que todo en nuestro interior, tanto la luz como la aparente oscuridad, forma parte del todo. La verdadera iluminación espiritual solo surge cuando aceptamos la sombra como un maestro disfrazado, portador de mensajes esenciales para nuestra evolución. El guardián del umbral exige que dejemos de huir de nosotros mismos, que profundicemos en los misterios ocultos de nuestra propia psique. Nos impulsa a una alquimia interior más profunda, una que trasciende la mera intención, y exige la valentía de ser vulnerables, de abrazar los mismos aspectos que deseábamos exiliar, porque solo cuando estos fragmentos se reintegran al redil, se puede liberar todo el potencial de nuestra energía cósmica, tejiendo una nueva realidad. Pero, ¿qué sucede cuando se da esta aceptación? Cuando el guardián se hace a un lado, no en señal de derrota, sino de reconocimiento. ¿Qué nuevo panorama se despliega tras el umbral? Cuando la sabiduría ancestral nos guía a través de este valle de ecos y sombras, ¿hay un vacío, o simplemente otro velo, otra capa del gran sueño esperando su despertar? Why chose Suicide? Con la energía cósmica, cuando ya no encuentra resistencia, sino un conducto plenamente alineado con su intención original, cuando el guardián se aparta, no hay vacío, sino la revelación de que el velo era, de hecho, una proyección del propio. Observer. El nuevo paisaje que se despliega no es un lugar físico, sino un estado de conciencia, un campo vibratorio donde la realidad se moldea por la pureza de la intención y la coherencia de la frecuencia. La energía cósmica
que antes encontraba barreras y disonancias en las fragmentaciones del ser. Ahora fluye sin impedimentos, como un río caudaloso que redescubre su cauce original. Esta es la verdadera alquimia interior, que no transmuta el plomo en oro, sino la confusión en claridad. La disonancia en armonía en la sabiduría ancestral siempre ha susurrado sobre este momento, sobre la posibilidad de que el individuo trascienda las ataduras del ego para convertirse en un co-creador consciente. Los antiguos maestros, cuyas enseñanzas están envueltas en símbolos y parábolas, y a veces en textos prohibidos, comprendían que la realidad no es estática, sino continuo de energía moldeado por la conciencia colectiva e individual. Sabían que la iluminación espiritual no es un estado final, sino un proceso continuo de refinamiento, donde cada velo que se levanta revela una capa más profunda de los misterios ocultos del universo y del ser en lo que se manifiesta entonces. No es una nueva realidad allá afuera, sino una reinterpretación radical del aquí adentro, que inevitablemente se refleja en el mundo aparente. La energía cósmica, una vez alineada, no hace cosas en el sentido convencional, sino que es la fuerza creativa misma. Te conviertes en el conducto de esta corriente, y tu frecuencia personal se convierte en el diapasón que sintoniza la orquesta de la existencia que te rodea. Misterios ocultos que parecían insuperables, comienzan a desvelarse, no porque los descubrieras, sino porque tu propia vibración se ha elevado para sintonizar con la dimensión donde residen estas verdades. Esta sintonización es la esencia de la alquimia interior en un proceso constante de calibración. La sabiduría ancestral nos recuerda que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, es una vibración que contribuye al tapiz de nuestra experiencia. Y cuando este tapiz se teje con energía cósmica pura, libre de las distorsiones del miedo y la duda, lo que emerge es una manifestación del propósito divino. La iluminación espiritual, por lo tanto, no se trata de ver la luz, sino de convertirse en la luz. Una frecuencia que resuena con el corazón palpitante del universo entero. Esta capacidad de co-creación, este dominio de la propia frecuencia vibratoria, conlleva una inmensa responsabilidad. Si la realidad es tan maleable a nuestra intención alineada con la energía cósmica, ¿qué pasa con las distorsiones que aún persisten en el colectivo? Como sugiere la sabiduría ancestral, que naveguemos por las turbias corrientes de la conciencia colectiva, incluso cuando nuestra propia alquimia interior nos eleva por encima de ellas. ¿Y cuál será el próximo portal que se revelará cuando la manifestación se convierta en una verdad tangible y no solo en un concepto extraído de textos prohibidos? Esta es la encrucijada, ¿verdad? Donde la ola de nuestra alquimia interior, individual, se encuentra con el vasto océano de la conciencia colectiva. Si la manifestación se hace palpable, un eco vibratorio de nuestra intención alineado con la energía cósmica, surge la pregunta más desafiante: ¿qué pasa con el velo de ilusión que aún cubre a gran parte de la humanidad? ¿Cómo nos guía la sabiduría ancestral, a menudo envuelta en misterios ocultos y textos prohibidos, para navegar esta dualidad? Ya no se trata de crear tu propia realidad de forma aislada, sino de comprender cómo tu frecuencia, una vez refinada por la iluminación espiritual, interactúa con el campo morfogenético de todo lo que existe. Piénsalo como resonancia armónica. Una nota pura puede reverberar y can el tiempo, afinar otras que están desafinadas. La energía cósmica, que late a través de cada uno de nosotros, no reconoce fronteras entre el yo y el otro en su esencia más profunda. La separación es una de las ilusiones más persistentes, uno de los misterios ocultos que la propia manifestación tangible comienza a desvelar a los antiguos maestros, cuyas verdades de sabiduría ancestral se conservaron en fragmentos y símbolos. Sabían que la verdadera alquimia interior no consistía solo en la transmutación del plomo en oro dentro de uno mismo, sino en la transmutación del campo colectivo de plomo en oro. Comprendían que la enfermedad de una persona no es aislada, que la escasez de una persona es un eco de la creencia colectiva en la limitación. Los textos prohibidos contenían no solo rituales para la ascensión individual, sino también claves para liberarse de las ataduras de la ignorancia compartida y reorientar la energía cósmica que sustenta la realidad común. La illumination espiritual, en este contexto ampliado, no es un refugio del mundo, sino una herramienta para reimaginarlo. Es la capacidad de ver a través de las distorsiones de la mente colectiva, miedos, proyecciones, prejuicios, e inyectar una nueva frecuencia, una nueva posibilidad. Tu alquimia interior se convierte en un faro, no para repeler, sino para atraer y elevar. Pero, ¿cómo lograr esto sin ser absorbido por las mareas del inconsciente colectivo? Esta es la delicada danza. La sabiduría ancestral nos advierte contra la tentación de luchar contra la sombra, en lugar de simplemente proyectar. M.S. Lewis. Los misterios ocultos revelan que la verdad no se impone, sino que se recuerda en el siguiente portal. Entonces, no se trata solo de potenciar tu propia capacidad de manifestación,
sino de comprender la intrincada red de la cocreación colectiva. Si la energía cósmica es la tela y nuestra intención la aguja, ¿cuál es el patrón que tejemos juntos? ¿Cómo podemos tejer conscientemente un nuevo tapiz para la realidad compartida? ¿Un sueño colectivo más alineado con la abundancia y la armonía? ¿Y cuáles son los textos prohibidos que contienen las claves para desentrañar los patrones arquetípicos que rigen las narrativas colectivas? Los programas subyacentes que mantienen a la humanidad atrapada en ciclos repetitivos. La verdadera maestría no reside solo en moldear la propia arcilla, sino en convertirse en coescultor del jardín de la humanidad, discerniendo las raíces profundas de las creencias que aún nos atan. Este es el desafío que ahora se presenta: trascender la individualidad, sin perder su esencia, y así navegar por los misterios ocultos de la conciencia colectiva. Y si la respuesta a esta trascendencia no residiera en un mayor conocimiento, sino en una percepción diferente, una percepción que nos permite ver, no solo lo que es, sino lo que puede ser. Al unísono con la vasta energía cósmica, la percepción que busco describir no se limita a los 5 sentidos, ni siquiera a la lógica lineal de la mente racional. Es una visión que emerge del silencio, una reverberación interna que descifra los códigos del universo incluso antes de que se manifiesten por completo. La sabiduría ancestral, susurrada a lo largo de los milenios, habla de un tercer ojo, no como un órgano físico, sino como un centro de conciencia que accede al tejido subyacente de la realidad. Es a través de esta lente que se revelan los misterios ocultos, no como secretos guardados, sino como verdades que siempre han estado a la vista, veladas solo por la densidad de nuestra propia percepción condicionada. Imagina por un momento que la realidad que experimentas es solo una fracción de un espectro mucho mayor, y si la verdadera iluminación espiritual no consistiera en la acumulación de nuevas vestiduras, sino en desprenderse de las capas que te impiden ver lo que ya eres, la alquimia interior, en este contexto, se convierte en la transmutación, no del plomo en oro, sino de la percepción fragmentada en una conciencia unificada. Es el proceso de sintonizar con la vasta energía cósmica que lo impregna todo, una sinfonía invisible que orquesta eventos, ideas y emociones. Los textos prohibidos, aquellos que han sido suprimidos o malinterpretados a lo largo de los siglos, a menudo describen ejercicios y meditaciones que buscan despertar esta capacidad latente. No están prohibidos porque sean peligrosos en sí mismos, sino porque el poder que confieren, el poder de ver la verdad sin velos, perturba las estructuras de control y la ilusión de separación. En esta nueva percepción es la clave para desentrañar los misterios ocultos que acechan en la intersección del tiempo lineal y el tiempo eterno. Es la capacidad de leer el campo morfogenético, de percibir las intenciones colectivas antes de que se solidifiquen, de discernir las corrientes subyacentes de energía cósmica que moldean el destino. La sabiduría ancestral nos enseña que esta visión es innata, pero ha sido oscurecida por la cacofonía del mundo material y la excesiva adhesión a la mente analítica. Para reavivarla, se requiere más que estudio. Requiere una profunda alquimia interior, una purificación de los canales de recepción. Esto significa confrontar y disolver las propias sombras, las creencias limitantes que actúan como lentes distortionans. Es esta lente purificada la que permite la verdadera iluminación espiritual, no solo para uno mismo, sino para el colectivo. Al ver la interconexión de todo, la ilusión de separación se desmorona y tu capacidad de co-crear con la energía cósmica se amplifica exponencialmente. Los antiguos maestros, cuyas enseñanzas están veladas en textos prohibidos, hablaban de la visión del corazón, una forma de conocimiento que trasciende la mente y conecta directamente con la fuente de toda existencia. No es una visión pasiva, sino una percepción activa que interactúa con el campo de posibilidades. Y es en este punto que surge la siguiente pregunta: si puedes ver lo que puede ser, ¿cómo actúas según esa visión? ¿Cómo te mueves en el río de la realidad con esta nueva claridad, sin perturbar la delicada danza del destino, pero al mismo tiempo, influyéndolo consciente y compasivamente? El velo se adelgaza y la percepción se expande, puro con ella, la responsabilidad de tejer el futuro con una nueva conciencia. Esa es la verdadera pregunta. No, la visión, por muy clara que sea, es solo el primer paso. LRTD. En consecuencia, de tejer la realidad con esta nueva conciencia, es donde la alquimia interior se manifiesta en su forma más sublime. No se trata de imponer la voluntad, forzando la corriente del río de la existencia, sino de convertirse en la corriente misma, alineándose con el flujo natural de la energía cósmica. La sabiduría ancestral nos ha legado no métodos de control, sino de co-creación sutil, de una danza armoniosa. Los textos prohibidos, leídos con la clave correcta, que es la iluminación espiritual que surge de la alquimia interior, revelan que cada pensamiento, cada emoción purificada, es una vibración
Es esta vibración la que interactúa con la energía cósmica, moldeando el campo de posibilidades. Piénsalo como un diapasón. Cuando vibras en resonancia con lo que deseas manifestar, el universo, que es pura energía cósmica en constante movimiento y transformación, responde. Los misterios ocultos aquí no residen en hechizos complejos, ni rituales arcanos, sino en la profunda simplicidad de la intención alineada, la fe inquebrantable y la coherencia entre tu ser interior y tu emanación al mundo. Esta no es una acción en el sentido mundano, de esfuerzo bruto is una acción, de ser cuando tu alquimia interior ha refinado tu campo vibracional. No necesitas hacer tanto. Atraigan los textos prohibidos, advierten contra la manipulación burda, contra el uso del poder sin la debida iluminación espiritual, ya que esto solo crea caos y desequilibrio, no solo para el mundo, sino para el propio manipulador. La iluminación espiritual nos guía hacia la acción compasiva, una siembra de intenciones que respeta el tapiz interconectado de la existencia. La sabiduría ancestral comprendía que somos hilos de este tapiz cósmico y que, al vibrar en armonía, influimos en el patrón colectivo de energía cósmica, como un jardinero que comprende el ciclo de la vida. Preparas la tierra, tu mente, tu espíritu, mediante la alquimia interior. Siembras la semilla de la intención, tu visión purificada por la iluminación espiritual, y la nutres con la energía cósmica que lo impregna todo. Los misterios ocultos aquí residen en la paciencia, la fe inquebrantable y la capacidad de permitir que la divinidad teja a través de ti, sin la urgencia del ego, sino con la confianza del alma. Es una danza delicada, sí, donde el discernimiento es su herramienta más importante. Discernir cuando actuar activamente en el plano físico y cuando permitir que el universo responda a tu vibración interior, ajustada por la alquimia interior. Los textos prohibidos hablan de la gran obra, no de la creación de oro a partir del plomo, sino de la transmutación del ego en conciencia, de la separación en unidad. Esta es la verdadera alquimia interior, la base de toda cocreación consciente, impregnada de iluminación espiritual. La energía cósmica fluye libremente hacia quienes están alineados, hacia quienes han comprendido los misterios ocultos de LA. La sabiduría ancestral nos dice que el universo no niega nada, simplemente refleja nuestra frecuencia. La iluminación espiritual es la sintonización. Pero si la realidad es tan maleable a nuestra vibración, y si podemos influir en lo que pueda ser, ¿cuán conscientes somos realmente de las ramificaciones de cada una de nuestras emanaciones? ¿Y qué, o quién, se beneficia de esta danza? Por lo tanto, el viaje es tuyo, y cada emanación moldea tu universo. La verdadera alquimia interior reside en reconocer que somos los arquitectos de nuestra realidad, co-creando a cada instante. La iluminación espiritual no es un destino lejano, sino el despertar de esta capacidad innata. Si el universo es un espejo tan fiel de nuestra vibración, ¿qué nueva realidad elegirás reflejar de ahora en adelante? ¿Qué semillas de conciencia plantarás? Deja tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con quienes buscan esta sabiduría ancestral y suscríbete para recibir revelaciones más profundas. Y para continuar tu viaje de despertar, mira ahora nuestro video sobre la ley de atracción y el campo cuántico.